Dicen que algunas rivalidades no se heredan, se padecen. Que ciertos apellidos cargan con historias tan oscuras que, generación tras generación, buscan un cuerpo nuevo donde renacer. En una región olvidada, donde los bosques parecen murmurar advertencias y los castillos respiran como animales dormidos, un joven heredero está a punto de despertar algo que nunca debió ver la luz. Una muerte sospechosa. Un incendio convertido en presagio. Y un caballo surgido de las sombras, tan imponente como imposible. Hoy te contaré la historia de Federico Metzengerstein, el último descendiente de un linaje condenado. Un muchacho que creyó dominar su destino sin saber que su destino ya lo estaba esperando. Prepárate para entrar en un mundo donde los muros observan, los tapices respiran y la venganza adopta forma de bestia. Esta es la leyenda de Metzengerstein. Durante siglos, en una región remota alejada de todo lo que pudiera llamarse civilización, dos familias se repartieron el paisaje como si se tratara de una partida de ajedrez eterna, los Metzengerstein y los Berlifitzing. Ambos linajes tenían posesiones inmensas y palacios que parecían surgir de la tierra misma, como si sus cimientos fueran raíces que se extendían bajo los bosques y colinas. Sin embargo, más que tierra, compartían una enemistad que los habitantes locales recordaban como si fuera parte de su propio folclore. La disputa entre ambas casas había comenzado tan atrás en el tiempo que nadie encontraba un documento que la explicara. Era simplemente así. Un odio heredado. Una tradición inquebrantable. De los Metzengerstein se decía que su castillo era tan grande que un visitante podía perderse varios días en los corredores sin encontrar salida. Las torres puntiagudas cortaban el cielo gris y el interior olía a madera vieja, cera derretida y un aire casi imperceptible de humedad ancestral. Era un lugar donde cualquier sonido se prolongaba un segundo más de lo normal, como si el edificio disfrutara repitiendo los murmullos humanos. En ese escenario sombrío creció Federico, huérfano desde muy joven tras una serie de muertes que muchos consideraron inquietantemente oportunas. Sus padres fallecieron de manera casi simultánea, dejando al muchacho dueño absoluto de tierras, riquezas, bosques y de un poder que pocos podrían manejar sin perderse en sus sombras. Federico no inspiraba compasión. Era arrogante, impulsivo, temible incluso en su adolescencia. Los siervos lo evitaban, no por un maltrato físico directo, sino por la forma en que miraba a la gente, con una mezcla de desprecio y aburrimiento, como si los ojos de su interlocutor fueran meros objetos sin valor. Nunca necesitó levantar la voz para que sus órdenes se cumplieran. Bastaba su presencia. Los sirvientes decían que había heredado no solo el patrimonio de su familia, sino también la peor parte de la maldición de los Metzengerstein, esa que transformaba a los hombres en tiranos silenciosos. Sus días transcurrían entre caprichos, excentricidades y actividades que algunos llamaban entretenimientos y otros crueldades disfrazadas de pasatiempo. Cazaba animales que ni siquiera representaban un reto, organizaba carreras en los bosques donde obligaba a participar a jóvenes aldeanos sin experiencia, muchos terminaban heridos, y acumulaba objetos extravagantes simplemente por el gusto de poseer lo que nadie más tenía. Esta vida de exceso se intensificó cuando alcanzó la mayoría de edad. La noticia de la muerte del barón Berlifitzing, heredero del linaje enemigo, llegó a sus oídos mientras celebraba una de sus fiestas, y su reacción fue tan ambigua que nadie supo interpretarla. No parecía triste, tampoco celebraba abiertamente, pero una chispa silenciosa se deslizó por sus ojos. Una chispa que los sirvientes interpretaron como presagio. A los pocos días, un incendio terrible arrasó uno de los establos principales de los Berlifitzing. El fuego emergió de manera tan brutal que parecía haber sido alimentado por algo más que madera y paja. Las llamas alcanzaron una altura descomunal, iluminando el cielo nocturno con un resplandor anaranjado que podía verse desde varias colinas. Los aldeanos corrieron a ayudar, pero nada pudieron salvar. Lo más trágico fue que el viejo barón Berlifitzing, ya de avanzada edad,
murió esa misma noche intentando rescatar a sus caballos, especialmente a uno que consideraba la joya de su linaje, un corcel enorme, poderoso, tan negro que ni la luz más fuerte parecía tocarlo. La muerte del varón fue un golpe devastador para la región. Era un hombre respetado, incluso por sus enemigos. Y, aunque nadie lo dijera en voz alta, la sospecha flotaba en el aire como una sombra con forma humana. Muchos aseguraban haber visto a Federico Metzengerstein merodeando cerca de la propiedad horas antes del incendio. Otros decían haber visto un caballo oscuro galopando cerca de los establos poco antes de que las llamas los consumieran. Ninguna prueba concreta emergió jamás, pero la mirada de la gente cambió. El joven señor quedó marcado. Las lenguas murmuraban que él era el responsable, que el heredero de los Metzengerstein había dado el golpe final a la vieja rivalidad. Aquella misma noche, o quizás la siguiente, porque los días se confundieron en la memoria de los testigos, Federico sintió una extraña inquietud. Vagó por los pasillos del castillo, como si una fuerza invisible lo guiara hacia cierto lugar. Terminó en el salón más antiguo del edificio, una enorme cámara donde las paredes estaban cubiertas por tapices históricos. El más imponente mostraba una batalla ancestral entre las dos familias. En el centro destacaba la figura de un caballo gigantesco, de mirada feroz, montado por un guerrero Berlifitzing. El animal, bordado con un tono tan oscuro que absorbía la poca luz disponible, parecía tener vida propia. La leyenda decía que ese tapiz guardaba secretos, pero nadie sabía cuáles. Federico se detuvo frente a él durante largos minutos. No entendía por qué no podía apartar la vista del caballo. Algo le inquietaba, algo casi imperceptible que no lograba definir. Fue entonces cuando creyó ver, solo por un segundo, que los ojos bordados del animal brillaban con un destello rojizo. Pensó que era un efecto de la luz, del cansancio o de su propia imaginación. Pero lo que ocurrió después no dejaba espacio para dudas. La figura del caballo parecía haber cambiado de posición. Apenas 1 centímetro. Un detalle nimio, sí, pero suficiente para helarle la sangre. Sintió un impulso extraño, como una especie de llamado. Y, como si el castillo hubiera respondido a ese impulso, un sirviente irrumpió en el salón con la respiración agitada. Informó nerviosamente que un caballo desconocido había sido encontrado en los establos Metzengerstein. Un caballo enorme, salvaje, imposible de domar. Nadie lo había visto antes. No llevaba marca ni insignia, pero su presencia era tan imponente que los mozos de cuadra temblaban al acercarse. Federico descendió a los establos acompañado por varios criados. Cuando vio al animal, sintió que su cuerpo se tensaba. Era el mismo caballo que horas antes había observado en el tapiz. La misma musculatura, la misma figura imponente, la misma mirada penetrante. Un negro absoluto, un vacío galopante. El joven preguntó de dónde había salido, pero nadie pudo responder. Algunos juraban haberlo visto entrar por sí mismo en la propiedad, otros aseguraban que simplemente había aparecido, como si emergiera de la oscuridad misma. Lo que nadie dijo en voz alta, pero todos pensaron, fue que el caballo parecía idéntico al que el barón Berlifitzing había muerto tratando de rescatar de las llamas. Movido por una mezcla de fascinación y desafío, Federico decidió apropiarse del animal. Ordenó que lo prepararan para montarlo, ignorando las advertencias de los mozos de cuadra. El caballo era violento, impredecible, imposible de domar. Pero cuando Federico se acercó, el animal se calmó de manera inquietante, como si reconociera al joven señor. Como si lo aceptara. Como si lo estuviera esperando. Desde aquel momento, la vida de Federico cambió radicalmente. Dejó de organizar fiestas, de humillar a los siervos o de perder el tiempo persiguiendo placeres efímeros. Toda su atención, todo su deseo, toda su energía se concentró en el caballo. Pasaba horas montándolo a través de los bosques, adentrándose en zonas donde nadie se atrevía a entrar.
Se le veía cabalgar como un espectro, con el rostro pálido y los ojos encendidos. Los aldeanos decían que, al verlo pasar, el aire se volvía más frío y los pájaros dejaban de cantar. El caballo era su obsesión, su único refugio, su perdición. Una noche, mientras el viento rugía con furia, Federico despertó sobresaltado. Había tenido un sueño inquietante, en el que el viejo barón Berlifitzing lo observaba desde una pared de fuego, señalándolo con un gesto acusador. Incapaz de volver a dormirse, caminó hasta el mismo salón donde el tapiz ancestral colgaba. Allí descubrió que la figura del caballo bordado había cambiado nuevamente. Ahora parecía mirar directamente hacia donde él se encontraba. La postura del animal era más agresiva, como si estuviera a punto de saltar fuera de la tela. Federico sintió una mezcla de terror y fascinación que lo paralizó. Su mente buscaba explicaciones lógicas, pero ninguna era suficiente. Entonces, un trueno sacudió el castillo y de improviso, el tapiz comenzó a arder. Las llamas avanzaron con rapidez, consumiendo la figura del caballo con una violencia casi simbólica. Los criados acudieron para apagar el incendio, pero cuando por fin lo lograron, el insólito hallazgo los dejó perplejos. La única parte del tapiz que había ardido completamente era la figura del caballo. El resto estaba intacto. A la mañana siguiente, Federico se mostró más silencioso que nunca. Pasó horas sin pronunciar palabra, caminando de un lado a otro, murmurando frases inconexas. Su rostro estaba ojeroso, parecía no haber dormido. Los sirvientes comenzaron a temer por su cordura. Algunos se preguntaban si la culpa por la muerte del varón había comenzado a consumirlo, otros aseguraban que algo más oscuro estaba actuando sobre él. Algo que no pertenecía al mundo de los vivos. Los paseos a caballo se volvieron cada vez más arriesgados. Federico cabalgaba a una velocidad insostenible, internándose en el bosque sin importar la hora ni las condiciones climáticas. Había noches en las que los aldeanos aseguraban haber visto una figura montada surgiendo de entre los árboles como un espectro envuelto en sombras. Cada vez que regresaba, Federico parecía más pálido, más agotado, más ajeno al mundo. Pero jamás dejaba de montar. El comportamiento del caballo también comenzó a intrigar a quienes lo observaban. Era como si el animal poseyera una inteligencia que desafiaba lo natural. Parecía entender cada gesto de su dueño y anticiparse a sus movimientos. Sus ojos, dos pozos rojos como brasas, brillaban con una intensidad inquietante en la oscuridad. Algunos mozos de cuadra aseguraban que habían escuchado al animal relinchar en plena noche con un sonido que no era propio de un caballo, un sonido casi humano, casi como un grito ahogado. Una tarde, mientras una tormenta se formaba en el horizonte, Federico desapareció sin avisar. Montó a su caballo y se perdió en el bosque. Pasaron horas. La lluvia comenzó a caer con violencia. Los relámpagos iluminaban el cielo como cuchillas de luz. Los criados esperaron su regreso con creciente angustia. Finalmente, cuando el reloj del castillo marcó la medianoche, una figura envuelta en barro y sombras emergió del bosque. Era el caballo, galopando a toda velocidad. Pero Federico no estaba sentado erguido sobre él. No. Su cuerpo colgaba a un lado, inerte, como si estuviera inconsciente o algo peor. Antes de que los sirvientes pudieran acercarse, el caballo continuó su carrera desenfrenada, atravesando los jardines y dirigiéndose directamente hacia el castillo. Los aldeanos que lo vieron juraron que el animal no se movía como un caballo normal, parecía flotar, impulsado por una fuerza invisible. La puerta principal se abrió de golpe, como si una ráfaga de viento la hubiera empujado. El caballo entró al gran vestíbulo con una fuerza brutal. Los sirvientes corrieron tras él gritando el nombre de Federico, pero el animal no se detuvo. Subió las escaleras de mármol con violencia, dejando marcas profundas con sus cascos. El estruendo resonaba por todo el castillo. Los cuadros vibraban en las paredes.
Los candelabros oscilaban. El caballo avanzó hasta el piso superior, donde un incendio comenzó a propagarse misteriosamente. Las llamas crecieron a una velocidad imposible. En cuestión de minutos, parte del castillo ardía como una antorcha gigante. Los criados intentaron entrar, pero el humo era insoportable. En medio del caos, alguien juró haber visto la figura del caballo suspendida frente a una ventana del piso superior, como si se hubiera detenido solo para mostrar algo. El cuerpo sin vida de Federico Metzengerstein, envuelto en sombras, con una expresión de terror congelada en el rostro. Entonces, con un movimiento final, el caballo se lanzó hacia la ventana, atravesándola en un estallido de cristal y fuego. Una columna de llamas ascendió hacia el cielo en ese instante, iluminando la noche como si el castillo estuviera devolviendo a la tierra un espíritu que nunca le perteneció. Cuando todo terminó, cuando el castillo finalmente cedió al incendio y solo quedaron ruinas humeantes, los aldeanos se acercaron con cautela. No encontraron rastro del caballo ni del cuerpo de Federico. Solo un inmenso montículo de cenizas donde, algunos dijeron, se distinguía brevemente la forma de un gigantesco caballo ennegrecido antes de que el viento dispersara las partículas. Los habitantes de la región nunca volvieron a hablar abiertamente del tema. Pero, con el tiempo, surgió una versión que muchos aceptaron sin réplica, que el espíritu del barón Berlifitzing había regresado en la forma del caballo oscuro para reclamar venganza. Que la rivalidad entre los dos linajes había alcanzado su conclusión final. Y que, en el incendio del castillo Metzengerstein, la maldición de ambas familias se consumió de una vez por todas. Y aunque nadie se atrevió a confirmarlo, algunos juran que en las noches de tormenta aún puede verse, entre los restos del bosque, la silueta de un caballo gigantesco galopando a toda velocidad. Un espectro envuelto en humo. Un recordatorio de que hay odios tan profundos que ni la muerte logra apaciguarlos. Y así terminó la historia de Metzengerstein, un linaje devorado por su propio destino y un jinete perseguido por la única sombra que nunca pudo dejar atrás. Pero dime, ¿cuántas rivalidades de nuestro mundo siguen vivas, aguardando el momento perfecto para despertar? Si te ha gustado esta historia, suscríbete y acompáñame en el próximo viaje, donde exploraremos otro rincón oscuro de la literatura y de la mente humana. Porque en este canal, las sombras siempre tienen algo más que contarnos.